La muerte del planeta. J. W. Rochester. Capítulo primero. Debajo de la masa rocosa de la antigua pirámide de consagración se encuentra, desconocido y para siempre inaccesible para los mortales comunes, el mundo subterráneo. Allí sobrevive lo que queda del antiguo Egipto, allí se esconden los tesoros de su portentosa ciencia, que permanece envuelta en misterio, protegida de miradas indiscretas, tal como sucedía en aquella época en que el pueblo de Kemi aún veneraba a sus hierofantes, mientras los faraones salían ostentosamente a la guerra contra sus vecinos. Hierofantes y faraones fueron gradualmente a descansar en sus tumbas subterráneas. El tiempo, que todo lo destruye, siguió destronando y transformando la civilización antigua. Otros pueblos, otras creencias empezaron a surgir en Egipto y nadie sospechó nunca que toda una falange de gentes misteriosas, que vivieron muchos siglos antes, cuando las obras maravillosas, cuyas ruinas provocan admiración, siguen viviendo en el fantástico refugio, conservando fielmente sus trajes, tradiciones y ritos de la fe en la que nacieron. A lo largo de un largo canal subterráneo, que se extendía desde la Esfinge de Gizeh hasta la pirámide, se deslizaba silenciosamente un bote con una proa dorada, adornada con una flor de loto, un egipcio de tez oscura que parecía como si acabara de bajar vivo de un antiguo fresco, remando lentamente. Dos hombres, ataviados con trajes de caballeros del Grial, de pie en la barca, contemplaban los amplios salones abiertos a ambos lados del canal, donde podían verse sabios misteriosos inclinados sobre mesas de trabajo. Cuando el barco amarró junto a una escalera de pocos escalones, las adventicias fueron recibidas por un venerable anciano vestido con una larga túnica blanca y clafta, portando una insignia en el pecho y con 3 rayos de luz brillando bajo su frente, indicando la importancia de la ascendencia del mago. Supramat. Dakir. Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestro refugio. Después de tantas pruebas terrenales, ven y recupera tus fuerzas en un nuevo trabajo. Vigorícense con nuevos descubrimientos en el campo ilimitado de la sabiduría absoluta. Y añadió con cariño: permítanme abrazarlos a todos fraternalmente y presentarles a nuevos amigos. Algunos hierofantes se acercaron y besaron de nuevo a los recién llegados. Después de una conversación amistosa, el anciano mago dijo: vayan, hermanos, lávense y descansen antes de que se les muestre los lugares de sus actividades. Y en cuanto los primeros rayos de Ra iluminen el horizonte, os estaremos esperando en el templo para el oficio divino, que se realizará, como sabéis, según los ritos de nuestros antepasados. A la señal del hierofante, 2 jóvenes simpatizantes que hasta ese momento permanecían discretamente con Aldo, se acercaron y acompañaron a los visitantes. Cruzando primero un pasillo largo y angosto, descendieron por una escalera empinada y estrecha que conducía a una puerta decorada con la cabeza de la esfinge con lámparas azules por ojos. La puerta daba a una sala redonda con aparatos e instrumentos científicos y mágicos, en fin, tenía todo lo que un laboratorio necesita para un mago iniciado. En esta habitación había 3 puertas, una de las cuales conducía a una pequeña habitación con una bañera de cristal, llena de agua azul claro, que corría por la pared. Los trajes de lino y rayas ya estaban listos en los taburetes. 2 puertas más conducían a habitaciones completamente idénticas, con camas y muebles de madera tallada y cojines de seda. El mobiliario de las habitaciones, por su estilo insólito y desconocido, aparentemente reproducía la atmósfera de una antigüedad legendaria. Junto a la ventana, cerrada por una pesada cortina de tela azul con dibujos y flecos, había una mesa redonda y 2 sillas. Un gran cofre tallado, junto a la pared, estaba destinado, sin duda, a guardar ropa. En los estantes de las paredes se apilaban rollos de papiro antiguo. En primer lugar, Dakir y Supramati se bañaron. Con la ayuda de jóvenes adeptos, vestían túnicas nuevas de lino con cinturones decorados con piedras mágicas y se ponían las claftas e insignias, obtenidas en virtud de su rango jerárquico. Así, con ropas antiguas, se hicieron contemporáneos de ese extraño ambiente en el que se encontraban. Ven y llámame, hermano, cuando lo necesites, dijo Supramati al adepto, sentándose en el sillón junto a la ventana. Dakir se retiró a su habitación, ya que ambos sentían una necesidad incontrolable de estar solos. Sus espíritus aún estaban oprimidos por el peso del último periodo de sus vidas en la tierra, pero el anhelo de eso, aunque habían triunfado, los arrastraba invariablemente a un pensamiento: sus hijos y esposas. Con un suspiro triste, Supramati se inclinó sobre la mesa. El joven adepto,
antes de retirarse, descorrió la cortina que ocultaba la ventana. Supramati se puso de pie, impresionado por la extraordinaria belleza y austeridad del espectáculo. Nunca había visto nada igual. Ante sus ojos se extendía la superficie de un lago, tersa como un espejo, las aguas tranquilas, somnolientas, azul zafiro, eran cristalinas. A lo lejos podía ver el pórtico blanco de un pequeño templo, rodeado de árboles con un follaje oscuro que lo hacía parecer negro, imperturbable por la más mínima ráfaga de viento. Frente a la entrada del templo, sobre el altar de piedra, ardía un gran fuego que, como la luz de la luna, difundía sus luces a lo lejos, envolviendo, como una bruma plateada, la naturaleza dormida y quieta, atenuando los contrastes de sus contornos. Pero, ¿dónde está el firmamento de esta fantástica imagen de la naturaleza? Supramati miró hacia arriba y vio que en algún lugar cercano, arriba, perdido en la oscuridad gris, se abría una cúpula violeta. El deslumbramiento de Supramati fue interrumpido por Dakir, quien había admirado la misma pintura desde su ventana y había venido a compartir su descubrimiento con su amigo, sin saber que este último ya estaba disfrutando de la fascinante vista. ¡Qué grandioso! Una delicia para el alma esta tranquilidad de la naturaleza quieta, plácidamente dormida. Cuántos misterios nuevos y aún inimaginables tendrán que estudiar, observó Dakir mientras se sentaba. Supramati no tuvo tiempo de responder, sorprendido por un nuevo fenómeno que había ocurrido, y ambos soltaron un gemido de admiración. De la bóveda parpadeó un amplio haz de luz brillante, de color dorado, iluminando todo a su alrededor. ¿Luz del sol sin sol? ¿De dónde venía y cómo penetraba allí esa luz dorada? No tenía ni idea. Momentos después, sus oídos captaron los sonidos de un canto armónico distante y poderoso. No debe ser un canto de las esferas, sino de voces humanas, observó Dakir. Mira, ahí están nuestros escoltas. Vienen por nosotros en barco. ¿No te has dado cuenta de que tu habitación tiene salida al lago?, añadió, levantándose y dirigiéndose con el otro a la puerta de salida. Como una flecha, el bote se deslizó por el lago y se detuvo junto a los escalones de un templo egipcio en miniatura. Allí se reunió una comunidad misteriosa, hombres con ropajes antiguos, rostros serios y serios, mujeres, vestidas de blanco, con aros de oro en la cabeza, cantaban al son de arpas. Las extrañas y poderosas melodías resonaban bajo las bóvedas y el aire se llenaba de un dulce aroma. La escena impresionó profundamente a Supramati y a su amigo. Aquí, el tiempo también se ha desplazado 1000 años, era una visión viva del pasado, un regalo que se les dio para participar debido a un evento extraño en sus extraordinarias vidas. Tan pronto como cesó el último sonido del himno del sacrificio, los presentes formaron dos filas, y, junto con el superior, se encaminaron, a través de una galería arqueada, al salón donde ya los esperaba el desayuno. Era simple, pero bastante sustancial para los iniciados. Consistía en panecillos oscuros que se derretían en la boca, vegetales, miel, vino y una bebida blanca espesa y espumosa que no era crema pero parecía mucho. Dakir y Supramati tenían hambre y honraron la comida. Al darse cuenta de que el supremo hierofante, junto al cual ambos estaban sentados, los estaba mirando, Dakir comentó con cierta torpeza. «No es una pena, maestro, que los magos tengan tanto apetito». El anciano ordenó. «Comed, comed mis hijos. Sus cuerpos están exhaustos por depender de la masa humana que les ha quitado toda fuerza vital. Aquí, en la paz de nuestro retiro, será superada. La comida que extraemos de la atmósfera es pura y fortificante, sus componentes se adaptan a nuestra forma de vida. Comer no es pecado, pues el cuerpo, aunque sea inmortal, necesita alimento». Después del desayuno, el Hierofante Supremo hizo conocer a los visitantes a todos los miembros de la comunidad. «Antes que nada, aprovechen para descansar, amigos míos», observó al despedirse. «Durante unas 2 semanas dedicarás tu tiempo a conocer nuestro refugio, lleno de tesoros históricos y científicos. Además, encontrará entre nosotros muchas personas interesantes, con las que estará encantado de hablar. Posteriormente, juntos, planificaremos tus tareas, no las que conciernen a Ebramar, sino otras, con las que tendrás que familiarizarte». Después de agradecer al Hierofante Supremo, Supramati y Dakir se dirigieron a sus nuevos amigos y entablaron una animada conversación. Un poco más tarde los miembros de la comunidad se dispersaron, cada uno a sus asuntos hasta la próxima hora del desayuno.
Solo quedó uno de los magos que propuso a los visitantes mostrar el lugar y algunas de las colecciones de la antigüedad que allí se guardan. Caminar por el sitio y examinar las colecciones despertó un profundo interés en Supramati y Dakir. El relato del compañero sobre el origen de la pirámide, la esfinge y el templo, sepultados bajo tierra incluso durante las primeras dinastías, les abrió los lejanos horizontes del origen de la humanidad. Y cuando algún objeto valioso de 20 a 30 mil años de antigüedad o una lámina metálica con inscripciones ilustraba la narración, ellos, involuntariamente, eran invadidos por un respetuoso estremecimiento de admiración, a pesar de que, durante mucho tiempo, habían sido mimados con el conocimiento de antigüedad. Después de la cena, Supramati y Dakir se retiraron a sus habitaciones, cada uno sintiendo la necesidad de estar solo. Sus espíritus aún sufrían las consecuencias de la ruptura de los lazos carnales, que tuvieron durante algunos años la vida de los humanos mortales. Sentados, con la cabeza gacha entre las manos después de la cena, Supramati y Dakir se retiraron a sus habitaciones, cada uno sintiendo la necesidad de estar solo. Sus espíritus aún sufrían las consecuencias de la ruptura de los lazos carnales, que tuvieron durante algunos años la vida de los humanos mortales. Sentado, con la cabeza inclinada entre las manos, Dakir estaba triste y pensativo. Sintió que lo atormentaba el pensamiento que le venía de Edith y la saudade. Hasta ese momento, no había sido consciente de lo mucho que se había apegado a esos dos seres, que pasaron rápidamente a través de su larga, extraña, laboriosa y solitaria existencia, como los cálidos rayos y el sol vivificante. Este vínculo resultó ser muy fuerte y no podía romperse a voluntad. Había tocado las cuerdas del corazón y ahora vibraban en dos direcciones como un cable electrificado. Por lo tanto, el intercambio de pensamientos y sentimientos no cesó. Así como las olas chocan contra las orillas, los pensamientos recíprocos reverberan en ambos lados. Dakir sintió el dolor de Edith, y ésta, aunque quisiera, no podía dominar el poderoso sentimiento que invadía todo su ser y amortiguar el desgarrador dolor de la separación de la amada. Ebramar, que tan bien supo estudiar el corazón humano e incluso el de un mago al despedirse de Dakir, dijo que, mientras el tiempo y las ocupaciones no lograban calmar la añoranza dolorosa del espíritu, podía ver a Edith con el niño en el espejo mágico y habla con la esposa. Ahora, recordando esas palabras, se apresuró al laboratorio. Acercándose a un gran espejo mágico, Dakir pronunció las fórmulas y dibujó signos cabalísticos. Sucedió lo que se esperaba, la superficie del instrumento se barajó, se llenó de chispas, la niebla se disipó, como a través de una gran ventana, el interior de una de las habitaciones del palacio del Himalaya, donde vivían las hermanas de la hermandad. Era grande y lujosamente decorado, al fondo, junto a la cama con cortinas de muselina, se veían dos cunas rematadas en seda y encaje. Frente al nicho, en el fondo del cual había una cruz, coronada por un cáliz dorado de los caballeros del Grial, Edith estaba en una posición de genuflexión. Llevaba una túnica larga blanco, la vestidura de las hermanas y la maravillosa cabellera suelta la envolvía como un manto de seda. Los hermosos rasgos de Edith estaban pálidos y cubiertos de lágrimas, ante su visión espiritual se cernía la imagen de Dakir, sin embargo, era visible que luchaba contra esta debilidad, buscando en la oración un apoyo para llenar el vacío que se había formado con su partida. Ser amado. El amor llenó todo su ser, sin embargo, este sentimiento era puro, como pura era el alma de Edith, no había el más mínimo atisbo de lujuria en ella, solo el deseo ver, aunque sea de vez en cuando, a la persona que adoraba, oír su voz en el silencio de la noche y saber lo que pensaba de ella y del niño. Una profunda oleada de afecto y compasión se apoderó de Dakir. Edith, susurró, por débil que fuera este susurro, el oído espiritual de la joven lo había captado, ella se estremeció y se puso de pie, sintiendo la presencia de su amado. En ese mismo momento, vio una banda de luz formada por el espejo mágico que ya conocía, y en ella la imagen de Dakir, sonriéndole y saludándola con la mano. Dejando escapar un grito. Edith corrió y le tendió la mano, pero de repente se sonrojó y se detuvo avergonzada. Mis pensamientos te atrajeron, Dakir, puede que haya interrumpido tus asuntos importantes. Vaya. Perdona mi incurable debilidad querida. De día, trabajo, y todavía me las arreglo, en cierto modo, para enfrentar el anhelo desgarrador por ti. Te extraño como el aire que respiro,
teniendo la clara impresión de que una parte de mi ser se queda contigo y sufro por esta herida abierta. Todos aquí son buenos conmigo. Estudio una nueva ciencia que me revela maravillas, pero nada me hace más feliz. Perdóname por ser débil e indigno de ti. No tengo nada que perdonarte, mi buena y dócil Edith. Como tú, sufro nuestra separación, pero debemos obedecer a la ley inmutable de nuestro extraño destino, que nos obliga a caminar siempre adelante y adelante. Con el tiempo, la tensión de esta nostalgia pasará y terminarás pensando en conmigo con un sentimiento de calma hasta nuestra reunificación final. Hoy he venido ante vosotros para daros una buena noticia. Ebramar me dejaba verla una vez al día, y en estas horas tranquilas voy a visitarla a ella y al niño. Hablaremos, te guiaré, te enseñaré y te calmaré, sabiendo que estoy a tu lado, sufrirás menos por la separación. Mientras hablaba, el hermoso rostro de Edith cambió por completo. Los rostros demacrados estaban sonrojados, los ojos grandes irradiaban felicidad y la voz denotaba alegría. Vaya. La bondad de Ebramar es infinita. ¿Cómo puedo expresar mi gratitud por esta gracia que devuelve el valor y la felicidad? Ahora podré vivir para siempre de un encuentro a otro, y estos momentos serán la recompensa de mi trabajo diario. Me explicarás lo que me cuesta entender y tus fluidos calmarán mi corazón rebelde. De repente se quedó en silencio y corrió hacia una de las guarderías, y sacando a una niña, la mostró a Dakir. Mira lo hermosa que se está poniendo y se parece a ti, tus ojos, tu sonrisa. ¿Qué sería de mí sin este tesoro?, añadió alegremente, apretando apasionadamente al niño contra su pecho. La pequeña despertó, sin llorar enseguida, y, sonriendo al reconocer a su padre, le tendió sus bracitos. Dakir le envió un beso al aire. Esta niña resulta ser una maga, dijo Dakir sonriendo. ¿Dijiste que se parece a mí? Ella es tu retrato. Cuando Edith acostó al niño, que pronto se durmió, Dakir preguntó, ¿cómo está Airabala? Creo que mañana Supramati querrá visitar a su hijo. Será genial, porque está muy triste y solo se emociona de vez en cuando ve. La madre, incluso la llama por su nombre y le tiende los bracitos. Pobre mago. Después de hablar durante aproximadamente una hora, Dakir comentó, es hora de que te acuestes y duermas, querida Edith. Ahora que me has visto y sabiendo que pronto nos volveremos a encontrar, seguro que te calmarás y el sueño te fortalecerá. Vaya. Qué rápido pasó el tiempo. Edith suspiró. Me voy a la cama, añadió, dirigiéndose obedientemente a la cama, pero no te vayas hasta que me duerma. Dakir se echó a reír y se paró junto a su ventana mágica. Cuando ella se acostó, levantó la mano y entre sus dedos brotó una luz azulada que envolvió a Edith como un velo radiante. Cuando la luz se apagó y la niebla se disipó, la joven dormía profunda y profundamente. Mientras lo descrito sucedía en la habitación de Dakir, Supramati se acostaba en la cama y reflexionaba sobre el pasado. Hacía mucho tiempo que su espíritu no estaba tan molesto por el peso del fatídico destino que le permitía amar algo para luego quitárselo. Se puso de pie, se sentó a la mesa y comenzó a ordenar hojas de papiro antiguas, para ser examinadas más tarde, entregadas por su asistente por la mañana. Como documentos sumamente interesantes. Como era su costumbre, quería disipar sus pensamientos desagradables con este trabajo. Apenas había comenzado a leer las primeras líneas cuando de repente se estremeció y se puso rígido, su agudo oído captó un leve ruido como el susurro de alas batiendo contra algo. Entonces hubo un sonido trémulo, penetrante y lastimero, como un grito reprimido. Olga, me está buscando, pensó Supramati en voz alta, poniéndose de pie. Pobre cosa. La aflicción te está cegando y la imperfección impone un muro entre nosotros. Recogió su varita mágica, la agitó durante un minuto en el aire y luego dibujó un círculo de líneas ardientes en el suelo, luego hizo un gesto como para disipar la atmósfera con su bastón, y sobre el círculo se formó un haz de luz. El espacio transparente y azul que se veía en él parecía estar rodeado por un gas gelatinoso, que temblaba y crepitaba. Ahora, en el medio del círculo, flotaba una sombra humana gris que estaba tomando forma rápidamente y adquiriendo una forma y color específicos. Era Olga.
En su encantador rostro parecía haberse congelado la expresión de melancolía y desdicha, y sus ojos, expresando miedo y al mismo tiempo una clara alegría, miraban hacia aquel que para ella era un dios terrenal. Radiante de Supramati, grandes corrientes de luz y calor fueron absorbidas por el cuerpo transparente de la visión, dándole una forma viva y una belleza exuberante. La llama ardiente sobre la frente iluminó las facciones de la cara y el vasto cabello dorado. Finalmente la visión tomó el aspecto de una mujer viva y holga, con aire suplicante, tendió sus manos cerradas a Supramati, quien la siguió con una mirada de afecto y ternura. «Olga, Olga, ¿dónde están tus promesas de ser valiente y fuerte, de trabajar y perfeccionarte con las pruebas terrenales? Vagas triste por el espacio como un espíritu doliente, llenando el aire con tus gemidos. Eres la esposa de un mago. No olvides a mi pobre Olga, todavía tienes mucho trabajo por hacer. Ella tendrá que enriquecer su intelecto, desarrollar su fuerza y capacidades espirituales para que yo reciba el derecho de llevarla al nuevo mundo, donde me arrastra el destino». Su tono era ligeramente severo y el rostro de Olga adquirió la expresión de miedo y vergüenza de un niño que ha hecho algo malo. «Perdona mi debilidad, Supramati, es tan difícil estar lejos de ti, consciente de los obstáculos que me impiden acercarme. A medida que avances, los obstáculos irán disminuyendo, hasta desaparecer por completo. Ya te dije que tendrás que purificarte y trabajar en el espacio. En el ambiente terrenal, lleno de sufrimiento y criminalidad. Siempre habrá mucho trabajo para un espíritu bien intencionado. Vaya. Estoy lleno de buenas intenciones. Envíame a la tierra en un cuerpo nuevo para cualquier prueba, por dolorosa que sea, y soportaré sumiso todos los sufrimientos, todas las privaciones, porque quiero ser digno de seguirte y, finalmente, podrás olvidar, al menos por un tiempo, aquella felicidad que yo pude disfrutar». Sus labios temblaron cuando las lágrimas la ahogaron. Supramati se inclinó y dijo cariñosamente: «No te preocupes, querida. No tengo la menor intención de reprocharte el amor infinito que me tienes, porque me es sumamente querido y te amo, pero no puedes dejar que te domine. Ten la seguridad de que nunca te perderé de vista y velaré por ti durante tus pruebas terrenales, pero tendrás que aprovechar y perfeccionar tus fuerzas morales e intelectuales y que te sobran, porque eres mi discípulo. Usa los poderes y el conocimiento que te he dado para ayudar a la gente, encuentra entre estos a los que podrás guiar para el bien y trata de probarles la inmortalidad del alma y la responsabilidad de cada uno por sus aros, estudiad las leyes fluídicas que os permitirán proteger y ayudar a vuestros hermanos mortales». A continuación, Supramati abrió una caja, sacó un trozo de una especie de masa fosforescente, hizo una pequeña bola con ella y se la dio al espíritu. «Y ahora, mírame. Estoy aquí. No me has perdido. Nuestros espíritus se están comunicando, y con la ayuda de esta bolita, podrás alcanzarme, pero solo después de que aproveches el tiempo con dignidad para trabajar y estudiar, y no para lamentaciones sin sentido». Denotando alegría y candor, Olga tomó la pelota. Alzando sus grandes y radiantes ojos hacia Supramati, con una sonrisa desconcertada susurró tímidamente: «Cumpliré todo lo que has dicho, voy a buscar un medio con el que trabajar y no quejarme, solo dame un beso para asegurarme de que no te enojas porque la esposa del mago deambula como una mendiga por el paraíso perdido». Supramati, incapaz de contener la risa, la atrajo hacia él y besó sus labios y la cabeza de su cabello rubio. «Y ahora, mi incorregible turrona, ve y cumple tus promesas. Te bendigo. Y si necesitas mi ayuda, llámame en el pensamiento y mi respuesta tomará la forma de una corriente cálida y vivificante». Hizo algunas pasadas y el espíritu rápidamente se desencarnó, se volvió transparente y como niebla desapareció en el éter. Supramati se sentó empujando las sábanas e inclinándose sobre la mesa comenzó a pensar. Una mano en su hombro lo sacó de sus cavilaciones y al levantar la cabeza se encontró con la mirada afectuosa de Dakir. «Olga estuvo aquí. Pobre cosa. La despedida es demasiado pesada para ella, pero creo que tu fuerte amor la ayudará a superar sus pruebas, elevándola hacia ti». Luego contó sobre su encuentro con Edith y agregó: «Ven mañana cuando voy y hablo con Edith. Airavala está muy triste según ella, estará muy feliz de verte. Pobre niña, repentinamente arrebatada de su padre y su madre.
Ambos suspiraron. ¿Quién sabe si los sentimientos que aquejan al común de los mortales despertarán en las profundidades del espíritu de los magos? Capítulo 2. Aprovecharon su tiempo de descanso para conocer con más detalle el extraordinario lugar donde se encontraban y apreciar las impresionantes colecciones que allí se guardan. Por la noche, cuando la enigmática ventana a la habitación de Edith se abrió en la habitación de Dakir, Supramati también fue a hablar con la joven y echar un vistazo a su hijo. La alegría del niño, que con impaciencia extendía los brazos, y su frustración por no poder alcanzar a su padre, produjeron sentimientos de alegría y amargura en el corazón de Supramati. Entre los nuevos conocidos, se encariñaron especialmente con dos. El primero, un mago, que portaba una sola antorcha, era un apuesto joven con un rostro pensativo y en el resplandor de los años. Su nombre era Cleofás. Durante el examen de colecciones antiguas, entre las que había maquetas de monumentos, conocidos o no, pero que se destacaban por su arquitectura y ornamentación, llamó la atención de Supramati una magnífica obra de un templo de estilo griego. «Es el templo de Serapis en Alejandría y el modelo es mío», explicó Cleofás, y con un profundo suspiro añadió. «Fui sacerdote de Serapis y testigo de la salvaje destrucción de aquella obra arquitectónica, santificada por las oraciones de miles de personas». Dakir y Supramati se limitaron a darle la mano con simpatía, y esa noche, cuando los tres se reunieron en la habitación de Cleofás para hablar, Supramati preguntó si no era doloroso hablar del pasado. «Al contrario», respondió Cleofás, sonriendo. «Me da gusto revivir con mis amigos ese pasado remoto que ya no me aqueja». Y después de un momento de reflexión, comenzó a hablar. «Nací precisamente en el momento de la decadencia de nuestra antigua religión. La nueva fe del gran profeta de Nazaret dominó el mundo. Sin embargo, la eterna verdad de luz y amor, propagada por el Dios hombre, ya estaba desvirtuada, habiendo adquirido tal ferocidad y brutal fanatismo que incluso el Hijo de Dios, en su humildad y misericordia, la habría censurado severamente. Pero yo, en aquel tiempo confuso de luchas, no me di cuenta, siendo ardiente seguidor de Serapis, como los demás lo eran de Cristo. Odiaba a los cristianos tanto como ellos a nosotros. Bueno, amigos, la historia de Osiris, asesinado por Tifón, quien luego esparció los restos sangrientos del dios de la luz sobre la faz de la tierra, es tan antigua como el mundo y permanecerá viva hasta el final de los tiempos. ¿No alegan los hombres entre sí el inconfeso creador del universo y la única verdad que emana de él, imaginando inocentemente que pueden encerrarlo exclusivamente en su creencia, en detrimento de todos los demás? Vuestro odio fratricida y vuestras guerras religiosas, ¿no es esto la dispersión de los restos ensangrentados de la divinidad? Sin embargo, les hablaré de mí. Siendo hijo del sumo sacerdote, crecí en el templo y desde niño serví al Dios. Los tiempos eran difíciles. Nosotros, los llamados sacerdotes paganos, ya éramos despreciados, odiados y perseguidos. El solo pensamiento de que nuestros santuarios estaban siendo destruidos, y ese sería también el destino del templo de Serapis, me enloquecía de desesperación. Y llegó el día terrible. Cleofás guardó silencio por un momento y señaló una estatuilla de marfil que descansaba sobre una pequeña columna al lado de la cama. Aquí, mis amigos, está la miniatura de la estatua del dios. Puede darte una idea aproximada de la belleza ideal y expresión verdaderamente divina que un artista brillante será capaz de dar a estos rasgos. Por supuesto, entiendes cómo me sentí cuando la mano sacrílega de un fanático levantó el hacha para romper esta obra de arte incomparable, como si fuera a cortar una hoja de madera miserable. Muchos de nuestros sacerdotes fueron asesinados ese día, mientras que yo escapé por milagro o por el destino. Gravemente herido, fui llevado por compañeros a la casa de un amigo de mi padre, un hombre sabio, que vivía aislado en las afueras de la ciudad. Allí me recuperé y fui sanado, y con el tiempo me di cuenta de la terrible realidad: el templo de Serapis, arrasado hasta los cimientos, ya no existía. No trataré de describirles la desesperación que me invadió. Al principio tejía planes de venganza, pero luego, al darme cuenta de la imposibilidad, caí en una profunda depresión y decidí suicidarme. Una noche fui a mi protector y le rogué que me diera veneno. Ahora que no puedo servir a mi Dios, además de ver los insultos y humillaciones de todo lo que adoro, prefiero morir. El anciano me escuchó en silencio.
Luego tomó una taza del armario y vertió en ella unas gotas de un líquido en llamas. Luego me entregó la copa, y con una sonrisa enigmática, dijo, toma y muere por todo lo que ya ha sido destruido, renazcan para reverenciar y servir a la divinidad de su fe. Lo tomé y caí muerto. Cuando volví en mí, ya estaba aquí, lleno de energía, rodeado de paz, silencio y nuevos amigos, con amplias posibilidades para estudiar y resolver los inmensos y terribles problemas que nos rodean. Hace ya muchos siglos que vivo así, absorto en mi trabajo, olvidando que en otro lugar hay otro mundo más, en el que nace y muere la humanidad efímera. El otro adepto, con quien Dakir y Supramati formaron una estrecha relación, también era un hombre de tipo inusual, en el vigor de los años, con un rostro rojo cobrizo y ojos grandes, hundidos y negros como la brea. Su nombre era Tlabat, y la historia de su vida impresionó profundamente a sus oyentes. Miraron, casi con un sentimiento de superstición, a esa criatura medio legendaria, el representante viviente de la poderosa raza roja de los atlantes, cuyos pies habían pisado el suelo de la Tierra, lo que quedaba del inmenso continente que quedaba en la memoria bajo el nombre de Isla de Poseidón. Acordaron reunirse siempre por la noche para conversar, después de sus quehaceres diarios, turnándose en sus habitaciones en cada reunión. La conversación con Tlabat fue sumamente interesante. La historia del continente desaparecido, contada por un testigo vivo de ese fabuloso pasado, cobra nueva vitalidad. Los ojos negros del Atlante brillaban con pasión mientras describía las terribles catástrofes que asolaban su continente, hechos que no presenció personalmente, pero los recuerdos de ellos estaban vivos y claros en la memoria de sus contemporáneos. Tlabat describió, con un toque de orgullo étnico, la ciudad de las Puertas Doradas, la capital de la gran nación desaparecida en el tiempo, pero que dejó mapas, vistas y descripciones detalladas sobre el santuario en el que se inició Tlabat, y con cuyos sacerdotes emigró a Egipto antes de la agitación geológica, vaticinada por los Illuminati, que hundió la isla de Poseidón. Por supuesto, el punto de mayor interés fue la historia del Egipto primitivo, las pirámides donde vivieron, la esfinge y el templo enterrado por las arenas. Según los cálculos de Tlabat, esos monumentos, erigidos por iniciados que emigraron de la Atlántida, tenían por lo menos 20.000 años de antigüedad. Los mismos emigrantes construyeron el mundo subterráneo, donde ahora habitaban, concentrando allí la realización de consagraciones, componiendo poderosos talismanes para protegerse de los cataclismos cósmicos. El tiempo de descanso pasó rápidamente y una mañana, después de la oración en el templo, los caballeros del Grial fueron invitados a hablar con el Hierofante Supremo. Los llamé aquí, hijos míos, para establecer juntos el programa de su trabajo. Ya habéis aprendido mucho, pero en el camino que estamos recorriendo, el campo de conocimiento que aún nos queda es prácticamente ilimitado. Les propongo que se dediquen al estudio del espacio en nuestro sistema solar, desconocido para ustedes. Asimismo, tendrás la oportunidad de estudiar la cadena planetaria y la influencia de los planetas, visibles o no, que rodean nuestra Tierra tanto física como psíquicamente. Al mismo tiempo, conocerás las particularidades de las leyes cósmicas que rigen nuestro sistema. Esta geografía del espacio, accesible para nosotros, representa un gran interés y les abrirá horizontes insospechados, un nuevo campo de sabiduría infinita e inconmensurable del Ser Supremo. Dakir y Supramati acordaron someterse a la decisión de su guía, al recibir las primeras instrucciones junto con el material necesario, iniciaron el trabajo el mismo día, con la pasión que les caracterizaba. Para un simple mortal, el tiempo es una carga de remordimientos y fracasos del pasado, grandes preocupaciones del presente y aburrimiento e incertidumbre del futuro. La paz y la quietud, tan valiosas para los sabios, parecen tediosas a un ser imperfecto y estúpido, para quien el tiempo es un cruel tirano, si no está lleno de viles diversiones, intrigas y pasiones insatisfechas. Y este vórtice de hostilidad mutua, envidia mezquina y deseos salvajes es barrido por el microcosmos, llamado organismo humano, no menos destructivamente que los terremotos que sacuden el mundo físico. Miles de pequeños mundos corren por nuestras venas, en el océano púrpura de sangre, en el que se reflejan las tempestades del corazón humano, transmitiendo instintos, pasiones y deseos. Ojalá el ojo clarividente del hombre pudiera ver los estragos causados por una tormenta moral de su alma, por un ataque de ira. Allí,
en esa sangre rebelde, ocurren catástrofes semejantes a las cósmicas, millones de células y glóbulos perecen ahogados y quemados, arrojando al aura los restos contagiosos de estos organismos microscópicos muertos, mientras el hombre, agotado por los choques internos, se siente pesado, débil y desesperado. Para un ser humano purificado, que trabaja con el espíritu, la salida y la puesta del sol solo indican el comienzo y el final de un día de trabajo. El mundo espiritual, el silencio y el éxtasis de la oración crean una paz beatífica, proporcionando al ser humano salud física y moral, nada perturba el mundo interior que controla, y la irritante presencia del hormiguero humano a su alrededor no tiene influencia sobre él. Envueltos por la impresionante armonía de la atmósfera de la pirámide, Supramati y Dakir recuperaron el equilibrio espiritual alterado por la vida terrenal, y con su habitual diligencia, iniciaron la difícil tarea. Su guía en este nuevo trabajo fue el hierofante Siddhartha, de apariencia juvenil, pero cuya edad se perdía en las brumosas profundidades de los siglos. Con el arte y la paciencia propios de un ser superior, fue consiguiendo poco a poco transmitir su inmenso saber a los dos hermanos menores, regocijándose de la luz que los iluminaba, respondiendo siempre de la misma manera a sus manifestaciones de agradecimiento. No me debes nada, solo os doy lo que recibí y lo que, a su vez, daréis a otros hermanos que, como nosotros, van subiendo los peldaños del conocimiento perfecto. Hermanos, mi conocimiento, que les parece tan grande, no es nada comparado con lo que les queda por adquirir. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, energía y esperanza en el futuro y el apoyo del Padre Celestial, Supramati y Dakir se vieron afectados por momentos que, si no eran de desesperación, al menos serían de debilidad. Esto sucedió cuando alguna nueva verdad, como un rayo cegador, abrió de repente los horizontes desconocidos, de opresiva inmensidad, de los arcanos del universo cuya existencia ni siquiera sospechaban. Con una agonizante tristeza de espíritu, los magos se preguntaron si había algún objetivo, un límite para este conocimiento tan ilimitado como el infinito mismo. ¿Lograron conocer, alcanzar y acomodar todo este colosal conocimiento en sus miserables cerebros? Un día, Siddhartha notó uno de esos momentos de debilidad, y cuando Dakir y Supramati, respondiendo a su pregunta, expresaron sus temores y dudas, el sabio sacudió la cabeza con desaprobación. Me sorprende, hermanos, que como ustedes, magos de dos haces, aún no han comprendido que la chispa psíquica indestructible, creada por el Ser Superior, contiene embriones de su conocimiento y de su poder, y nuestra tarea se resume solo en desarrollar y trabajar estos dados. Con cada paso superior de conocimiento adquirido, se forma un nuevo núcleo de fuego en el cerebro, un foco de conocimiento y poder. Y este mismo cerebro, que en las etapas inferiores de la evolución era simplemente una masa de material inerte, con pocos y mal enraizados cables eléctricos, se convierte en un mundo especial, un laboratorio dinámico de fuerza terrible, capaz de controlar los elementos y crear mundos. Poseer tal poder y permanecer humildes, poniendo obsequiosamente los conocimientos adquiridos al servicio de la voluntad divina, este es el mayor objetivo de magos y la única ambición que se les permite. Hijitos, creo que sería bueno animar con música este insípido pero muy interesante trabajo nuestro. El arte es una rama de la magia, y si hasta ahora te has visto obligado a prescindir de él por otras tareas más complejas, ha llegado el momento de estudiar también esta gran fuerza en la que se propaga el pensamiento divino. Maestro, adivinó nuestro deseo, respondió Supramati emocionado. Nosotros, tanto Dakir como yo, amamos la música, un regalo del cielo, que alegra, eleva y consuela a los seres humanos. Pero confieso que no lo estudiamos como una ciencia mágica. Dedícale una parte de tu tiempo. Los magos de tu nivel deben conocer la composición química del sonido y las vibraciones, así como las dimensiones de esa fuerza. La gente común con sentidos subdesarrollados, incluso si sienten la encanto de la música, no tienen noción de la variedad de efectos causados por ella. En el arsenal de un mago, la música es un arma más. En general, solo sé que las vibraciones armónicas calman, unen y animan, mientras que las disonantes obran destructivamente, provocan tormentas, terremotos, etc. También se sabe que las vibraciones musicales pueden calmar o excitar los deseos humanos e incluso actuar sobre los animales. Esto es todo lo que sabemos en este campo, explicó Dakir. Está despejado. Pero debes aprender a controlar esta poderosa fuerza generativa de manera totalmente consciente, saber regular el ritmo, composición y gradación del vigor de la armonía vibratoria,
para controlar la energía astral y contener los elementos caóticos, si así lo desean, o, por el contrario, provocarlos y darles libertad. ¿Aún no habéis probado por medio de vibraciones producir venenos peligrosos o practicar curas que los profanos llamarían ciertamente milagrosas? ¿O fertilizar la tierra, no con fórmulas o esencias primigenias, sino con música, ya que todo se mueve y se mantiene en equilibrio a través de vibraciones? La naturaleza alrededor de lo profano resuena, exhala perfumes, brilla con 1000 colores, pero él no se da cuenta de ello porque no ve ni siente lo invisible. Y ahora vámonos, dijo Siddhartha levantándose. Escucharás una música mágica y te introduciré al mundo astral donde verás el trabajo de las vibraciones armónicas. Así como un imán atrae al hierro, los sonidos atraen a los sonidos y las ondas armónicas se juntan en vibraciones cada vez más poderosas. Su tarea es aprender a medir, evaluar y controlar este poder, continuó. Y el hierofante condujo a sus discípulos a la sala de iniciación musical. Era una caverna grande, redonda y completamente oscura. Poseídos de visión espiritual, los magos se sentaban en sillones bajos. Siddhartha tomó una lira de cristal y dijo riéndose, cierra tus ojos espirituales y mira cómo la música provoca la luz. Luego se escucharon sonidos vibrantes de modulación extraña, y luego un rayo de fuego brilló en la oscuridad y se fragmentó en millones de chispas multicolores. A medida que la música aumentaba de volumen, los sonidos se volvían cada vez más completos y poderosos, extendiéndose como chispas y cruzándose como estrellas fugaces, formando increíbles diseños geométricos diferentes. Estos fuegos artificiales se convirtieron en chorros de rayos de arco iris que, al caer a la tierra, se rompieron en miles de gotas transparentes que hacían ruido de agua. De repente, la cueva se iluminó con una luz cegadora y el aire se llenó de un aroma fuerte pero agradable, vertiginoso. El hierofante dejó de tocar y bajó la lira. Dakir y Supramati, como si se hubieran despertado de repente, miraron a su alrededor y solo entonces notaron que a un lado de la cueva se había formado un prado. Siddhartha lo señaló y volvió a tocar. La melodía era diferente ahora. La deslumbrante luz perdió su brillo, adquiriendo un tono verdoso, mientras que la tierra parecía transparente, con distintos granos y embriones claramente visibles. De repente, se tenía la impresión de que las luces multicolores se clavaban en la tierra, asemejándose a los embriones, y, a medida que aumentaba la fuerza de las vibraciones armónicas, ondas verdosas comenzaban a caer sobre el suelo, mientras tanto, los embriones se hincharon y brotaron. El hierofante hizo una pausa, y mudo, mirando al vacío, estaba extasiado, pero los sonidos de la lira que lo seguían eran divinamente hermosos. La luz se hizo cada vez más débil, adquiriendo un tono azulado, y sobre este suave fondo aterciopelado, comenzaron a dibujarse pinturas de rara belleza. Como salidos de un caleidoscopio, verdes praderas, umbríos valles, bosques de gigantesca vegetación y fantásticos acantilados, en cuyas grietas hervían y burbujeaban cataratas multicolores. En las ramas florecientes, revoloteando de una flor a otra, se podían ver seres de dulce belleza, la inmaculada irradiación del cerebro del mago, su aspiración a la luz. Supramati quedó fascinado y escuchó todo olvidado, sintiendo nada más que deleite al admirar tantas maravillas. De repente, una idea inesperada vino a su mente. Supongamos que yo fuera capaz de alcanzar y aprender esto con mis sentidos para transmitir y explicar estos misterios a las multitudes, ¿en qué idioma les hablaría para convencerlos, una vez que solo quieren ver y comprender lo que pueden tocar y percibir con sus vulgares sentidos? Se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio, si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: mira la miríada de demonios creados por el consumente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de una idea inesperada le vino a la mente. Supongamos que pudiera extender la mano y aprender esto con mis sentidos para transmitir y explicar estos misterios a las multitudes, ¿en qué idioma les hablaría para convencerlos, ya que ellos solo quieren ver y comprender lo que pueden tocar y percibir con sus sentidos ordinarios? Se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio, si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren el miríada de demonios creados por el consumente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de una idea inesperada le vino a la mente.
supongamos que pudiera extender la mano y aprender esto con mis sentidos para transmitir y explicar estos misterios a las multitudes, ¿en qué idioma les hablaría para convencerlos, ya que ellos solo quieren ver y comprender lo que pueden tocar y percibir con sus sentidos ordinarios? Se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio, si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren el miríada de demonios creados por el consumente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de un supongamos que yo fuera capaz de alcanzar y aprender esto con mis sentidos para transmitir y explicar estos misterios a las multitudes, ¿en qué idioma les hablaría para convencerlos, ya que solo quieren ver y entender lo que quieren, pueden tocar y comprender, percibir con sus vulgares sentidos? Se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio, si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren la miríada de demonios creados por él. Con su mente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de un supongamos que yo fuera capaz de alcanzar y aprender esto con mis sentidos para transmitir y explicar estos misterios a las multitudes, ¿en qué idioma les hablaría para convencerlos, ya que solo quieren ver y entender lo que quieren, pueden tocar y comprender, percibir con sus vulgares sentidos? Se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio, si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren la miríada de demonios creados por él. Con su mente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de un se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren la miríada de demonios creados por él. Con su mente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de un se reirían de mí y me tomarían por un habitante de manicomio si yo, señalando a un criminal, les dijera esto: miren la miríada de demonios creados por él. Con su mente criminal, mira cómo estas larvas se arremolinan en el espacio buscando adherirse a alguien. O bien, te mostraré los pensamientos puros y esplendorosos de un ermitaño y abstinente, mensajero de paz y armonía. Oh, qué sagrada verdad fue dicha por Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No, no, los grandes maestros de la verdad tenían toda la razón: no se puede revelar todo a las multitudes, la iniciación debe hacerse en quietud y misterio, lejos del caos atroz de las pasiones humanas, el asombroso y terrible conocimiento debe ser escondido como tesoros y el inviolable juramento de silencio debe ser guardado en este sagrado lugar secreto. Cuando Siddhartha dejó de tocar, Supramati exclamó con admiración: «¡Qué hermoso es esto! ¿Seré capaz alguna vez de producir sonidos de tal belleza y poder?». El hierofante sonrió y le puso una mano en el hombro. ¿No crees, por casualidad, que durante el tiempo que dedico a algún trabajo serio, utilizo un método didáctico preestablecido y reglas especiales para jugar? No, los sonidos que acabas de escuchar los creo desde lo más profundo de mi ser, son la expresión de la armonía de mi espíritu. Coge la lira y prueba, pero no sé tocar la lira. Te laceraré los oídos con mi cacofonía, dijo Supramati, sonrojándose. No tengas miedo. Eleve su espíritu a la belleza divina, ríndase a la inspiración, ore, y el éxtasis de su espíritu brotará en maravillosas vibraciones como las que acaban de dejarlo boquiabierto. Sumiso a las palabras del mentor, Supramati tomó la lira, y concentrado en ardiente oración, colocó sus dedos sobre las cuerdas. Todo su ser estaba sumergido en el amor, la fe y la aspiración respetuosa a las moradas supremas. Sin ningún esfuerzo, sus dedos, como movidos por una fuerza superior, tocaron las cuerdas, esparciendo magníficos y suaves sonidos, provocando formas de rara belleza, iluminadas por chorros de luz multicolor. Se formó la armonía, volviéndose cada vez más hermosa y emocionante. Asombrado por su propia música, el mago escuchó y se preguntó si sus aspiraciones al bien eran realmente tan fuertes que se cubrieron de sonido y se volvieron accesibles a la percepción. Cuando cesaron los últimos acordes, Siddhartha abrazó a Supramati y le dijo: «Mira, hijo mío, cuánto se ha purificado y embellecido tu espíritu». Ni siquiera hubo una disonancia que pudiera romper el encanto de la paz lograda. Ahora, Dakir, déjanos escuchar el eco armónico de tu espíritu y entonces escucharás música desordenada y no armoniosa, que causa daño y hasta puede matar.
La actuación de Dakir, así como la de su amigo, recibió la total aprobación del hierofante. Después los llevó a la escuela de arte musical, y llamando a uno de los alumnos de la clase atrasada, le ordenó que los siguiera. Para sorpresa de Dakir y Supramati, salieron de la pirámide. Era de noche. La tenue luz de la última fase de la luna envolvía el inhóspito desierto en una pálida sombra. Todo alrededor era solo vacío y quietud. Instruido por el hierofante, el estudiante comenzó a tocar y, mientras el aire estaba impregnado de estridentes y agudos sonidos, a lo lejos se escuchaban rugidos y gruñidos como respuesta. Entonces, de la oscuridad surgieron varios animales salvajes, un par de leones, algunas panteras, hienas y chacales. Todas estas bestias, visiblemente irritadas y asustadas, salían de madrigueras, grietas y cuevas abandonadas donde se escondían durante el día. Con rugidos ensordecedores y el pelaje de punta, las colas azotando sus ancas, los furiosos depredadores se miraban entre sí con ojos fosforescentes en la oscuridad. Cuanto más abruptos y potentes eran los sonidos del instrumento, más se irritaban los animales. De repente, se lanzaron el uno al otro usando dientes y garras. No fue una lucha de vida, sino de muerte. Incluso las hienas y los chacales, normalmente temerosos y astutos, enloquecieron de rabia. La pelea ciertamente terminaría con víctimas si la música no se hubiera detenido. Luego, sometiéndose a la voluntad del mago, las bestias se dispersaron hacia sus guaridas. «Ven, amigos míos», dijo Siddhartha cuando todos regresaron a la pirámide, «¿cómo sonidos de esta naturaleza invocan a los espíritus del mal? Las personas de oído vulgar y estúpido no pueden oír la música diabólica que bandas de demonios se dirigen unos a otros, mientras que la mente astral oye y siente las vibraciones discordantes del aire, y se siente abrumada por una furiosa agitación». Capítulo 3. Pasaron años y siglos. Dakir y Supramati estudiaron fervientemente. Finalmente, llegó el día en que fueron llamados a la reunión con los hierofantes, y el superior de la comunidad secreta los saludó con las palabras: «Amigos y hermanos, los estudios que os teníamos previstos han terminado. Estás bien versado y equipado para comenzar las pruebas necesarias para tu elevación. Ellos irán como misioneros para traer luz a las tinieblas. Lo que te voy a decir, Supramati, se refiere también a ti, Dakir, porque salvo pequeñas diferencias, tu misión es idéntica. Entonces, Dakir, irás solo al mundo, donde reina el ateísmo. Aun habiendo repudiado a Dios, esa humanidad ha alcanzado un alto nivel de cultura, pero sus costumbres y leyes son crueles y sanguinarias. Sin admitir ningún principio divino y atribuyendo toda la creación a ciegas fuerzas cósmicas. Los hombres han hecho del egoísmo su ley básica de vida. Tu tarea será ardua, ya que no será fácil predicar las verdades eternas a esos seres. Sin embargo, su palabra y su fe deben producir un cambio moral y un renacimiento. Os advierto que vuestra predicación suscitará feroz animosidad, pero sin embargo, nunca y bajo ningún pretexto podéis usar vuestro conocimiento o vuestro poder para defenderos o incluso para hacer menos difícil vuestro trabajo. Tu conocimiento solo puede servir para aliviar el sufrimiento de los demás. Allí serás una persona pobre, desprovista de todo excepto la fuerza espiritual adquirida y la fe en Dios y en tus mentores. Sin embargo, si soportáis las pruebas, seréis coronados de gloria y gozo al saber que, en un mundo impuro, encendisteis un foco de llama sagrada de amor a Dios. Recuerda que la lucha que te espera es dura y conmovedora. La fealdad humana se derrumbará sobre ti en toda su bajeza. A cambio del bien que hacéis a las personas, solo recibiréis odio y sufrimiento. A pesar de esto, desde la altura de vuestro desarrollo espiritual y la clarividencia del mago, debéis ser piadosos y amar a esas criaturas, que todavía se arrastran al pie de la escalera de la perfección. No debes condenarlos, sino ser honesto con ellos, como lo hace una persona sabia con una persona ignorante. Un ser humano ordinario lucha con las mismas armas, la enemistad se paga con enemistad, el daño con daño, porque la multitud es ciega, los 7 principios carnales, los llamados 7 pecados capitales, gobiernan y compiten entre sí. Y el que triunfe de estos pecados se armará de las 7 virtudes capitales y deberá sembrar solo amor, devolver las tinieblas con la luz, la ofensa con el bien. Ahora, hijos míos,
decime si os sentís con fuerzas para iniciar las pruebas, dominar todas las debilidades humanas, voluntariamente, asumir toda la responsabilidad de esta difícil, pero gloriosa misión, con todas sus imprevistas y dificultades. Contesta con sinceridad y recuerda que eres libre, solo sugerimos estos juicios, no los imponemos. Supramati y Dakir escuchaban, pálidos y confundidos, todo lo que quedaba de humanos ordinarios temblaba con un sentimiento doloroso y espantoso de hombres puros, que tendrían que partir hacia la cloaca del mal. Casi involuntariamente, Supramati miró vagamente al hierofante, cuyas ropas blancas parecían estar cubiertas de polvo de diamante, y de debajo de la clafta irradiaban rayos de luz, símbolos de victoria en el campo del combate espiritual. Los grandes y radiantes ojos del sabio lo miraron aguda y severamente. E instintivamente sintió que había llegado el momento importante de su vida antes de dar el último paso que lo elevaría por encima de un yo ordinario, que lo liberaría de la esclavitud de la carne para convertirlo en un amo de la luz y un ser verdaderamente superior. De pronto una gran luz rodeó su cabeza, un rayo de fe y de voluntad brilló en sus ojos, y extendiendo sus manos hacia el hierofante, exclamó: «Discípulo será digno de sus amados maestros. Es con alegría y confianza que acepto estas pruebas, porque para el espíritu, liberado de la ignorancia y del peso del cuerpo, no puede haber impedimento. ¿No he vencido ya la materia, borrado las pasiones y vencido al dragón de la duda? ¿Puedo, después de todo esto, temer bajar a escalera, cuando, gracias a tus enseñanzas y apoyo, subí varios escalones? Maestro, ¿cuándo debo comenzar mis pruebas? ¿Y tú, Dakir?», preguntó el hierofante, sonriendo amablemente. «Maestro, mi espíritu hace eco de cada palabra de Supramati. Como él, estoy dispuesto a las pruebas y espero no desfallecer, cumpliendo la sagrada tarea que me encomendaron los líderes, y propagando la magnificencia del Creador». En ese instante la habitación se llenó de niebla, una música suave como el canto de las esferas, propagada en el aire en poderosas ondas, y, junto al sillón del hierofante, apareció la alta figura de Ebramar, su rostro irradiaba alegría. «Permitidme abrazaros y bendeciros, amados hijos de mi alma. Tu respuesta es la certeza de una nueva victoria», exclamó, extendiendo sus manos sobre ellos. Una corriente de luz dorada envolvió a sus amados discípulos, y sobre sus cabezas una cruz radiante como un diamante comenzó a brillar, mientras Supramati y Dakir caían de rodillas, como meros mortales ante su iniciador. A medida que se elevaban, estaban rodeados de hierofantes. En una conversación amistosa, el supremo hierofante les informó que debían prepararse para las pruebas con una dieta especial, porque dentro de 3 semanas serían llevados a la cueva de Hermes. «Usted, Supramati, irá primero. Allí los iniciados, miembros de una hermandad secreta, te darán la bienvenida y guiarán tus primeros pasos. Dakir partirá al día siguiente», agregó Ebramar. En la noche del mismo día, Ebramar y Siddhartha los alojaron en una cueva aislada, pasando largas horas con ellos, dándoles instrucciones especiales, aclarando sus dudas y preparándolos para la importante misión. Además, se les enseñó los fundamentos del idioma del país donde actuarían. Comían una sustancia especial, muy aromática, parecida a la miel, y bebían un líquido azulado y fosforescente, que los transportaba a un estado de éxtasis. Al final de la preparación, Ebramar y el hierofante supremo llegaron a la cueva, acompañados de otros 6 sabios. Todos vestían prendas sagradas, llevando en el pecho las insignias que denotaban su ascendencia. Detrás de los magos venían los adeptos, portando diversas prendas en bandejas de oro, seguidos de cantores con arpas en las manos. Supramati se dio cuenta de que había llegado el momento decisivo y se levantó rápidamente. Los hinchas lo rodearon y lo vistieron con una malla, parecida a la seda, pero fina como una tela de araña. Finalmente se pusieron una túnica blanca corta con un cinturón rojo. La cabeza estaba descubierta, pero entre los 2 rayos del mago ahora brillaba, como un gigante brillante, una cruz, invocada desde el espacio por Ebramar. Ebramar y el hierofante se colocaron a ambos lados de Supramati y abandonaron la cueva, en cuya entrada los esperaba una gran multitud. El cortejo se alineó, por delante de los hierofantes, 4 seguidores portaban una especie de fuego, donde quemaban hierbas crepitantes y sustancias que esparcían un aroma sorprendentemente vivificante. Detrás siguieron los sacerdotes, cantando y cubriendo el camino de los magos con pétalos de flores.
El cortejo se detuvo en la cueva sagrada de Osiris, los que llevaban el fuego se retiraron, colocándolo en la tina de mármol en el medio de la cueva. Solo quedaron allí los hierofantes y Supramati, que llevaban la cruz de los magos. Su rostro hermoso y exultante mostraba concentración. Una mesa de altar se alzaba frente al fuego y sobre ella brillaba el cáliz de la Hermandad del Grial, coronado por una cruz. El altar estaba rodeado de caballeros con sus armaduras de plata, entre ellos estaba Dakir. Supramati se arrodilló en los escalones del altar, seguida por todos los presentes. Hubo un silencio solemne, roto solo por un canto bajo y suave del exterior. El superior de la Hermandad del Grial tomó el cáliz con las humeantes esencias de vida y luz y se lo pasó a Supramati, y cuando hubo tomado el cáliz, el superior puso sus manos sobre la cabeza del misionero y dijo una oración. Entonces se acercó Ebramar, y tomando un extraño instrumento del altar, se lo entregó a Supramati. Era algo así como un arpa, solo que sus cuerdas derramaban colores del arco iris. Lleva contigo este instrumento de consuelo y apoyo. La armonía divina que extraes de él te elevará por encima de las desgracias cotidianas, dijo Ebramar, besando a Supramati. Llena de alegría, la agradecida Supramati tomó el instrumento y se despidió de los presentes con un beso. La última y más larga despedida fue con Dakir. Enseguida, acompañado únicamente por los hierofantes y Ebramar, desapareció detrás de una pesada cortina metálica que ocultaba la cueva de Hermes. Reinaba una oscuridad azulada con remolinos de nubes plateadas. Los magos llevaron a Supramati a un sarcófago abierto, en el que yacía sobre un cojín de piedra. Sus dedos puntearon las cuerdas del arpa y sonó una magnífica melodía, extraña y poderosa. Toda la belleza del espíritu del gran artista se vertió en sonidos creados por él, que se extinguieron poco a poco. Ebramar y los hierofantes se postraron, genuflexionando, levantando las manos, mientras las nubes se acumulaban en lo alto, salpicadas de centelleantes chispas. Formas indefinibles, como forjadas con fuego blanco, envolvían el sarcófago en el que el mago yacía inmóvil, sumergido en un sueño mágico. Una especie de trueno retumbó a lo lejos, luego una repentina ráfaga de nubes, y en medio de ellas se elevó una columna de fuego resplandeciente. Instantáneamente, la masa de nubes se elevó a las alturas y desapareció en la oscuridad, seguida por el silencio. El sarcófago estaba vacío, solo en su fondo se esparcían unas flores blancas, exhalando un fuerte aroma. Los rayos rojizos del sol iluminaban un cuadro extraño y salvaje, un lugar desértico, lleno de altas y escarpadas montañas azules, solo cubierto aquí y allá por dispersos arbustos grises. Entre los escarpados acantilados y los precipicios serpenteaba un estrecho sendero por el que caminaban dos personas con capas oscuras. Por su apariencia, estaba claro que pertenecían a diferentes razas. Uno muy alto, delgado, pero de complexión robusta, con un rostro anguloso y sin barba, sus ojos eran de un color indefinible y su rostro sorprendentemente pálido, como si de sus venas fluyera sangre que era blanca y no roja. Ágil y resueltamente subió el empinado camino de piedras, lo que denotaba su jovialidad. Su compañero era un joven de unos 30 años, esbelto y ágil, de ojos grandes y claros, rostro agraciado, como de persona terrenal, y espeso cabello oscuro que le caía sobre una capucha baja. Hablaban en un idioma extraño, el idioma interplanetario, sagrado para todos los iniciados de grado superior. Es el hermano Supramati, dominaste nuestro idioma local lo suficientemente bien como para comenzar tu misión.